Grabemos esta parte. Ya. Yo tengo esta reglita de correspondencia. F de x es igual a raíz de x más 1, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que para el dominio son dos pasos. El primer paso es despejar f de x. Despejar f de x o y, porque sabemos que y es igual a f de x. Y la segunda es evaluar los valores que puede tomar x, la variable independiente. Ya, eso es en el dominio. Nunca se olviden estas dos reglas, ¿no? Estoy resumiendo el dominio en dos reglitas nada más. Primero, despejar y o f de x. Y segundo, evaluar qué valores puede tomar x, que es la primera componente de un par ordenado. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver la regla de correspondencia. Primero, f de x es igual a raíz de x más 1. Si nos damos cuenta, esto ya está despejado, ¿no es cierto? Ya está despejado, entonces el primer paso ya está hecho. El segundo es evaluar. Voy a evaluar los valores de x. Ahora, me verifico, ¿no? Me doy cuenta de que esta es una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, para evaluar esta raíz, que es raíz de x más 1, como f de x, para evaluar esa raíz, significa que debo recordar el planteamiento de las raíces cuadradas. Yo recuerdo que las raíces que tienen la forma raíz cuadrada, su radicando tiene que ser mayor o igual que cero, ¿no es cierto? Siempre y cuando el índice n pertenezca al conjunto de los naturales y sea natural par, ¿no? O sea que es un número natural par, ¿ya? Bien, y su radicando tiene que ser mayor o igual que cero. Si eso sucede, tiene que ser mayor o igual a cero. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser mayor o igual a cero? Porque las raíces negativas, por ejemplo, supongamos que a, esta restricción, esta es la restricción para esta función, supongamos que a yo le doy el valor de menos 1 y me va a quedar raíz. Y n obviamente es n igual a 2, ¿no es cierto? Es una raíz cuadrada y esta es la raíz de menos 1. Este numerito, aparte me falta detallar, ¿no es cierto? Que a pertenece al conjunto de los reales. A es un real, es una constante. A pertenece a los reales. Voy a ponerlo así. ¿Ya? Entonces, y este numerito, si es raíz cuadrada de menos 1, esto es igual a i, ¿no es cierto? Y este i es un complejo y pertenece al conjunto de los complejos. Y recordamos que estamos estudiando funciones en conjunto de los números reales. Por lo tanto, voy a hacer caso a esa restricción. Entonces significa que si mi raíz cuadrada es x más 1, yo tengo que este radicando x más 1, eso es como que tuviera a, ¿no es cierto? Todo eso es a. X más 1 es a. Y si a es mayor o igual a 0, x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Ya. Esta es mi restricción. Esta es mi condición que debe cumplirse para evaluarse. En la anterior no tenía una restricción, no tenía un condicionante. Si se dan cuenta ustedes, no hay ninguna condición, porque x puede tomar cualquier valor, salvo el caso de que yo ponga un intervalo de condición, eso es diferente. Pero aquí en este caso no, 3x más 1. No hay ninguna condición o una restricción que me impida tomar algunos valores. Entonces, al momento de evaluar, yo puedo tomar cualquier valor. Pero en este caso sí. En este caso sí, ¿no es cierto? Yo tengo, si es que es una raíz par, dado el caso de que esa regla de correspondencia tiene una raíz par, significa que A tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. O sea, el radicando no puede ser negativo. Tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. Entonces, partiendo de esa condición, despejo como cualquier otra ecuación de primer grado. Sería x mayor o igual que lo que está sumando por principio de transposición pasa a restar. X tiene que ser mayor o igual que menos 1. Y hasta los valores que puede tener. O sea, recuerden que estoy evaluando los valores que puede tomar X. X puede tomar todos estos valores,
siempre y cuando sean mayores, iguales que menos 1. ¿Ya? Y esa es la condición. Entonces ya tengo mi dominio al momento de evaluar. Yo, por lo tanto, puedo escribir mi dominio de la función. Puedo escribir como. Puedo poner así x, tal que x pertenece a los reales. Bueno, vamos a ponerlo así. Es x que pertenece a los reales, tal que x es mayor o igual que menos 1. Una forma de escribir mi dominio. Otra forma sería escribiendo en forma de intervalo. Mayores iguales que menos 1. Es decir, que empieza desde menos 1 incluido, hasta el más infinito abierto. ¿Sí? Entonces ya tengo ahí su dominio. Listo. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Sí está claro lo que es el valor del dominio? Bien, significa que no puedo tomar valores. X no puede tomar valores menores que menos 1. O sea, tiene que ser sí o sí. Empezar desde 1. Desde 1, el corchete cerrado significa que está incluido el menos 1 y hasta el más infinito, porque son los mayores que menos 1. Ya, como tengo aquí la restricción, pues es lógico. ¿Qué pasa si tomo un valor un poquito más pequeño que menos 1? ¿Cierto? O sea, vamos a ver en la evaluación, ¿cierto? Si x es igual a menos 1, y acá voy a poner cuando x es igual a menos 1, no, este es mayor. Sí, bueno, pongamos ahí, ya. La función es f de x es igual a la raíz de, aquí va el término de x, aquí vamos a poner lo mismo, f de la raíz de más 1. Ya. Si a x le he dado el valor de menos 1, que sí está incluyendo porque aquí es mayor igual, o sea, significa que cuando es mayor igual puedo incluir el menos 1. Entonces, cuando x ingresa aquí con menos 1 sería la raíz de 0 y raíz cuadrada de 0 es 0. Existe, ¿no es cierto? Entonces, escrito este par ordenado sería, cuando x ha tenido el valor de menos 1, su imagen, que es f de menos 1, es 0. Y este par ordenado existe en el conjunto, en el producto cartesiano. Existe en el producto cartesiano de reales en reales. Me hago la pregunta. Y vamos a ver para cada uno de los valores. ¿Este menos 1 pertenece al conjunto de los reales? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? No les escucho. ¿Y este 0 pertenece al conjunto de los reales? Sí, también, ¿no es cierto? El 0 también es un real. Entonces, por lo tanto, el menos 1 y el 0, este par ordenado está dentro de ese producto cartesiano. Significa que el menos 1 se incluye al momento de evaluar x. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo menos 1,1? Es un poquito más pequeño, ¿no es cierto? Ingresa aquí el menos 1,1 y aquí menos 1,1. Y esto es igual a la raíz de menos 1,1 más 1. Eso, si no me equivoco, me va a salir menos 0,1. ¿Verdad? Y esto escribiría en un par ordenado. Al momento de dar menos 1,1, me salió la raíz de menos 0,1. Y esa raíz es equivalente a escribir 0,1i, ¿verdad? Porque es un imaginario. Entonces, en lugar de poner la raíz, voy a poner menos 0,1i. Ustedes todavía no entienden esta partecita de los números complejos porque eso no hemos visto, pero es solamente para que se comprenda por qué esa restricción, ¿no? Y esto pertenece al conjunto de los reales en reales, al producto cartesiano. Y nuevamente me pregunto en la evaluación. La primera componente, menos 1,1, ¿pertenece al conjunto de los reales, sí o no?
Menos 1,1 es un real. Sí, Sí, ¿no es cierto? Es un real. O sea, es un racional, pero pertenece al conjunto de los reales. Sí. Pero, ¿qué pasa con este? 0,1i pertenece al conjunto de los reales en la segunda componente, que es el conjunto de llegada. ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? 0,1i es un real. no, No, no es cierto. Aquí está. Las raíces cuando son negativas no son reales, son complejas. En sí es ahí representa que es un 0,1 imaginario. Y ese imaginario pertenece al conjunto de los números complejos. Entonces, por lo tanto, este de aquí, esta componente no pertenece al conjunto de los reales, pertenece al conjunto de los complejos. Y si se dieron cuenta, yo lo que di es un poquito más pequeño el valor. Pude haber dado uno más pequeño todavía, que sea menos 1,01, cero periódico 1. Pude haber dado este, que es el más pequeño, ¿no es cierto? Y aún así me sale una raíz negativa. Entonces significa que si yo doy un valor más pequeñito que menos 1, ya no está dentro del conjunto de los reales, sino está dentro del conjunto de los complejos. Y este par ordenado, pues obviamente no pertenece a ese producto cartesiano, porque la segunda componente es imaginaria. Entonces, si se dan cuenta, aquí la restricción, ¿cuál es? Como yo hice caso a esta restricción que me dice, si son raíces pares, tiene que ser mayor o igual que cero. Si n es par, n es un natural par, su radicando tiene que ser mayor o igual que cero. No puede haber negativos. No es que no existan, son imaginarios, pero está dentro de un conjunto numérico que no se estudia al momento de utilizar funciones de variable real en real, porque se supone que tanto la primera como la segunda componente deben pertenecer o deben existir en un conjunto real, no en un conjunto imaginario. Entonces, por eso es la restricción, no es de gana, ¿no? Y aquí está la restricción, x más 1 tiene que ser mayor o igual a cero, porque todo eso es a, radicando. Y cuando ya está mayor o igual que cero, pues ya lo puedo escribir, ¿no es cierto? Despejo y veo qué valores puede tomar x. Recuerden que estoy evaluando qué valores puede tomar x. El segundo paso es es el más importante, porque ese me va a permitir definir mi dominio. Y cuando ya tengo definido mi dominio, paso a definir mi rango. Una vez definido el dominio y el rango, ahí sí tengo una función definida, ¿no? Entonces, x mayor o igual a menos 1. Ya está definido. Entonces, x no puede tomar valores menores, incluso más pequeñitos, que sean muy cercanos a menos 1. No puede, porque empieza desde menos 1 y se va hasta el más infinito. ¿Ya? A ver, reanudemos esto. Entonces, bien, recuerden que el dominio ya está acá. Eso es lo que acabamos de hallar, ¿no es cierto? Ya sabemos que por el radicando no puede ser valores negativos, porque tiene índice par. Ya explicamos el por qué, ¿no? Ahora, el mismo ejercicio, pero a determinar el rango. Son dos pasos. Esos vamos a aplicar a la mayoría de ejercicios, pero en este caso no no lo vamos a considerar, ¿sí? El rango generalmente tiene dos pasos idéntico al dominio, que es despejar x y evaluar valores de y. Es diferente, lo contrario que era del dominio. Si el dominio era despejar y evaluar x, el rango es despejar x, evaluar y, ¿sí? Entonces, nos vamos a centrar ahora en la segunda componente. El par ordenado, el dominio hace referencia a la primera componente, los valores que puede tomar x, y el rango hace referencia a la segunda componente, los valores que puede tomar y. Y en este caso no nos sirve despejar x y evaluar y, porque ya sabemos que me va a dar valores
que yo puedo decir que está definida en todos los reales, ¿no es cierto? Porque queda una función polinomial. Lo que vamos a pasar es directamente a la evaluación de qué valores puede tomar y, porque aquí yo tengo una restricción en su dominio. Y recordemos que la segunda componente está en función de los valores que puede tomar x. Entonces, si ya hicimos el valor del dominio y era de -1 a más infinito, y ya lo definimos, vamos ahora a definir con los valores del rango los que puede tomar y. Y vamos a partir de bueno, pues de la definición de la raíz par. Esta es una raíz par. N pertenece al conjunto natural, es par. Y A pertenece a un real, o sea, es una constante, tal que A es mayor o igual que 0. Esta es la restricción que utilizamos. Que A, el radicando tiene que ser mayor o igual que 0, sí o sí. Porque ya vimos que si es que era negativo, o sea, menor que 0, un poquito más pequeño, menor que 0, es una raíz negativa y ese número no pertenece al conjunto de los reales. ¿Ok? Y ya estoy diciendo que A tiene que ser un real. Entonces, por lo tanto, ahí está la restricción. Tiene que existir. Bien, entonces, si esta restricción existe, significa que para el dominio, los valores del rango tienen que ser, bueno, pues lo mismo. Si es que A, en este caso que es x más 1, tiene que ser mayor o igual que 0, vamos a ponerlo así. Vamos a poner así. X más 1 tiene que ser mayor o igual a 0, que esto vino del dominio. Ya tengo la restricción, que X tiene que ser mayor o igual que -1, ¿no es cierto? Despejando. Entonces significa que el rango, en este caso, tiene que ser la raíz de X más 1 mayor o igual que 0 también. ¿Por qué? Porque aquí X no puede tomar valores negativos. Por lo tanto, las imágenes no van a existir los valores negativos cuando tenga la imagen negativa. Si X toma un valor negativo, por ejemplo, -5, esto va a ser -5 más 1, raíz, y esto va a ser raíz de -4, raíz de -4 negativa. Y este resultado va a ser -2i, ¿sí? Es un imaginario. Y recordemos que primero tiene que ser -2i, solo es 2i. Es 2i, mayor o igual que 0. Es imaginario, porque la raíz de -4 es 2i. Pero este número no existe en el par ordenado en la segunda componente, porque tiene que ser en los reales. Es imaginario. Entonces, significa que la raíz también tiene que ser positiva, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si toma el valor de -1? Que este sí está incluido. Estoy cogiendo el límite que sería el -1, ¿verdad? Entonces, si tomamos el -1 de la raíz, y esto tiene que ser -1 más 1 mayor que 0, mayor o igual que 0, -1 más 1 eso es 0, raíz de 0 es mayor o igual a 0, y esto es mayor 0, no es mayor que 0, pero es igual. Entonces significa que tengo que hacer caso a lo que tengo en el dominio. Es lógico, ¿no? Porque los valores ya están restringidos para X. Entonces, esta va a ser mi restricción para f de X, para Y. ¿Sí? Significa que la restricción sería f de X tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. Pero no es que siempre va a ser la misma restricción, no. No es de gana tampoco. Es porque el radicando ya tiene una cierta restricción cuando es una raíz par. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, si X no puede tomar valores negativos que sean menores que -1, si no puede tomar esos valores, significa que en su imagen tampoco van a existir esos valores, porque van a ser imaginarios. ¿Ok? Entonces, sí o sí tienen que ser mayores o iguales que 0. Y ahí está la restricción. Entonces, yo puedo poner que Y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, ya estaría mi rango aquí. Partiendo de aquí, ya puedo poner mi rango. Voy a ponerlo aquí. Por lo tanto, el rango de la función va a ser y que pertenece a todos los reales, tal que y es mayor o igual que 0. Una forma de escribir. Otra forma sería que y, como intervalo, ¿no? Está desde el 0 hasta el más infinito abierto.
Y otra forma de escribir también es los reales desde 0, todos los positivos. ¿Sí? Desde 0 hasta el más infinito. Significa que una gráfica de este tipo va a ir hacia arriba. ¿Sí? Ya hemos de ver eso cuando representemos en las gráficas. Ya, entonces si ya tengo el dominio, ya tengo el rango, voy ahora sí a definir esta función. La función me quedaría siendo, obviamente que debe tener esta forma, ¿no? La función es f de a en b, ¿no es cierto? Bueno, pero si es así, es de reales en reales. También. Pero significa que esta es la parte del dominio en el rango. Entonces voy a definir. Sería f del dominio. El dominio es de -1 hasta el más infinito. A ver, pongamos con coma. De -1 hasta el más infinito abierto. Puedo poner aquí en todos los reales o positivo, tal que mi regla de correspondencia es y igual a f de x y f de x es igual a raíz de x más 1. Y esta es mi función definida, con su dominio y con su rango. Y ya está. Bien, entonces vamos a determinar el rango de este de aquí. A ver, vamos a poner el rango. Para determinar el rango, lo primero que debemos hacer, recuerden estos dos pasos. El primero es despejar. Despejar X. Y el segundo es evaluar los valores que debe tomar Y. Lo contrario al dominio, ¿no? En el dominio era despejar Y y evaluar los valores que debe tomar X. Ya, entonces lo que estamos haciendo es un trinomio cuadrado perfecto, pero tenemos que completarlo. Ya, este de aquí es un trinomio. Entonces lo que tengo que hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo completo? Recordando de que es el primer término al cuadrado menos el doble del primer término que es x por el segundo término. 5 medios. Este 5 medios que le estoy agregando es por esto de aquí, porque tengo 5x. Si yo simplifico este 2 con este 2, me queda menos 5x. ¿Ok? Y es por eso que es como sacarle factor común, dice 2. ¿Ok? Ya. Listo. Continuamos. Entonces, más el segundo término elevado al cuadrado. O sea, esto de aquí. Esto es b. El segundo término elevado al cuadrado. Y como estoy agregando este 5 medios al cuadrado, tengo que quitar ese 5 medios al cuadrado para no alterar la expresión. ¿Ok? Más 2, que ese 2 es el término que está acá, ¿no? Más 2, la constante. Bien, y ahí sí, el resto solamente es la operación. Esto de aquí es mi trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Significa que lo puedo escribir así, como un binomio al cuadrado, como mi producto notable. Entonces me queda f de x es igual a x menos 5 medios elevado al cuadrado. ¿Ya? Está escrito como en mi producto notable binomio al cuadrado. Menos este 5 al cuadrado es 25, 2 al cuadrado es 4 más 2. Me queda f de x es igual a x menos 5 medios elevado al cuadrado menos 4 por 2, 8, menos 25, menos 17 cuartos. Y ya está. ¿Sí? Ya. Esto yo lo escribo como y igual. ¿Ok? F de x recordemos que es igual a y. Entonces, y es igual a x menos 5 medios elevado al cuadrado menos 17 cuartos. Esto que está restando pasa a sumar y me queda y más 17 cuartos por principio de transposición es igual a x menos 5 medios elevado al cuadrado. Y ya está. Raíz del un término, raíz en el otro término. Simplifico aquí el símbolo radical y me queda y más 17 cuartos raíz es igual a x menos 5 medios. Esto que está restando pasa a sumar de una vez, lo paso a sumar. Más 5 medios. Y ya está.
Despejado X. Primer paso, resuelto. Despejé X. Segundo paso, evaluar Y. ¿No es cierto? Ya. Segundo paso, evaluar Y. Entonces, ya me quedó que X es igual a 5 medios más raíz de Y más 17 cuartos. ¿Ya? Y el segundo paso es evaluar. ¿Qué valores puede tomar Y? ¿Ok? Entonces, bien, los valores que puede tomar Y. Entonces, si nos damos cuenta, es parecido el que hicimos anterior de la raíz, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Yo tengo la raíz de Y más 17 cuartos. Y recordamos lo que habíamos hecho cuando son raíces pares. Cuando es una raíz par, donde que n pertenece a un conjunto de los naturales pares, y A, bueno, pues pertenece a los reales, A tiene que ser sí o sí mayor o igual que cero. Ya sabemos el porqué, ¿no es cierto? De las cosas, el porqué. ¿Por qué tiene que ser mayor o igual a cero? A ver, recuerda a alguien, ¿por qué les dije? ¿Qué pasaba si era menor que cero? Si era un número negativo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con la raíz? Bueno, si no se acuerdan, la raíz. ¿Qué pasaba con la raíz? Las raíces negativas daban como resultado un imaginario y ese era un complejo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que teníamos que evitar, porque estoy diciendo de que A tiene que ser un real, no un imaginario. Entonces, su imagen no puede ser un imaginario, tiene que ser un real también. Entonces, dado ese caso, significa que esto de aquí es A y tiene que ser mayor o igual a cero por la restricción que estoy poniendo. Entonces, Y más 17 cuartos tiene que ser mayor o igual que cero. Despejando, por principio de transposición, igual que cualquier ecuación de primer grado, es menos 17 cuartos. Significa que Y tiene que ser sí o sí mayor o igual que menos 17 cuartos. Tiene que ser. Entonces, yo puedo escribir el rango de la función, ya tengo, es Y tiene que ser mayor o igual que menos 17 cuartos. El rango es desde menos 17 cuartos incluido hasta el más infinito abierto. Desde ese punto se va hacia arriba. ¿Y ya? Ese es el rango.